Vamos a hablar, vos sabés que me parece que no vamos a hablar solamente de deuda externa, sino sí. Hay otro tema que con quien vamos a conversar conoce también bastante, y es un tema también de mucha actualidad, que tiene que ver el comportamiento de los grupos empresarios y particularmente las multinacionales en lo que tiene que ver justamente con el manejo de divisas y demás. Es todo un combo, ¿no? El tema de deuda y fuga de dólares y demás temas. Pero vamos directamente a presentarte. Vamos a presentarlo a Alejandro Olmos Gaona. Ya lo tenemos en línea, me parece, historiador, un investigador del tema de la deuda. Alejandro, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por atendernos. Estamos aquí junto a Valentina Castro. Valentina, muy buenos días. ¿Cómo le va, compañera? Muy buenos días. ¿Cómo les va? El momento Rulo, que es el conversatorio económico. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro amigo y compañero, que ayer le dieron el alta al vicepresidente, mandato cumplido al licenciado Amado Vudú. Bueno, la pregunta, Alejandro, ya está formulada, te queremos escuchar. Vos y tu padre han sido unos grandes investigadores / historiadores sobre la cuestión de la deuda externa. Sí, y ya que ustedes hablan de los grupos económicos, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que, habiendo la dictadura dejado una deuda que ya conocemos, que era descomunal, la mitad de esa deuda, la mitad exacta casi, era deuda de empresarios privados. Los mismos que actúan hoy con algunas diferencias. Ahora, esa estatización que figura en todos los libros, Basualdo ha trabajado muy bien sobre eso, es decir, simplemente se habla de la estatización como un fenómeno que, bueno, que no debió haberse hecho, que significó un gran costo para las arcas públicas, pero lo que no se habla es de la investigación que se llevó a cabo en la Justicia Federal, especialmente en el Banco Central, donde los auditores demostraron que la mayor parte de esa deuda contraída no eran deudas reales de las empresas, que bueno, podía ser asumida por el Estado para evitar quiebras, gente en la calle, no, eran operaciones claramente ficticias que determinaron el enriquecimiento de una enorme cantidad de personajes. A esto se suma que a través de unas declaraciones que dio en su oportunidad Roque Fernández, que era presidente del Banco Central durante la gestión de Menem, él calculó que entre 1980 y 1990 el Banco Central había perdido alrededor de 60.000 millones de dólares. Entonces Menem emitió un decreto, creó una comisión investigadora que integraban César Arias, subsecretario de Justicia, Ricardo Molinas, procurador de Investigaciones Administrativas, y el doctor Oscar Roger, procurador general de la Nación, que a través de una prolija investigación determinaron que no había perdido el banco de 60.000 millones, sino la friolera de 110.000 millones de dólares. ¿Y quiénes eran los beneficiarios de operaciones que habían determinado la pérdida del banco? Precisamente los mismos que estatizaron la deuda en 1982. Ahora, ¿qué pasó con esa investigación? Es decir, Menem, por supuesto, cuando obtuvo los resultados, la mandó directamente al archivo y seguramente desapareció. Y tardó muchísimo la Justicia Federal en encontrar una copia certificada de la misma, que fue agregada a la causa que inició mi padre, continuó yo, donde ahí están individualizados todos estos mismos personajes. A mí lo que me llama la atención es que estos personajes han seguido actuando, siguen actuando ahora. Jamás se les ocurrió decir, bueno, nosotros nos vimos beneficiados con esto, si no sé, vamos a devolver algo. Y lo peor es que ningún gobierno constitucional jamás les pidió cuenta de eso. Déjame, Alejandro, marcar algunos puntos porque arrancaste con todo. Lo que acabas de tirar es todo es una bomba que, digamos, si bien no es una novedad, sí para muchos seguramente recién están conociendo esto. Estamos hablando de la estatización de la deuda privada que llevó a cabo Domingo Cavallo como presidente del Banco Central en 1980, creo que fue el año, ¿no? 82, o sea, ya sobre 82, ya sobre el final de la dictadura. En 80 todavía estaba Martínez de Oz de ministro. Después, esto supuestamente benefició a una cantidad de empresas privadas, que esa deuda se la pasó directamente al Estado, entre otras recuerdo que estaba el Grupo Macri en esa lista. Pero lo que estás marcando es que la investigación posterior demostró que encima era esa deuda ni siquiera era una deuda legítima, sino que era una deuda lograda a través de mecanismos de
ilegales como la fuga de divisas o alguna otra cuestión así, y que tampoco eran 60.000 millones de dólares como se suponía en un momento, sino la pérdida. Acá ahí te referís a la pérdida del Banco Central. Claro, no, es decir, primero fue la estatización por un lado. Sí. Después hubo operaciones con el Banco Central que significaron para el banco una pérdida y también intervino esos mismos grupos económicos. ¿Operaciones como cuáles? ¿Qué tipo de operaciones serían esas? Digamos. Bueno, están individualizadas, yo en este momento no tengo a mano el informe. No, te pido algún ejemplo, para entender qué significa que el Banco Central pierda, porque estamos hablando de una cifra altas de 60 a 110.000, 50.000 millones de dólares, y a favor de empresas privadas, decías. Claro, a favor de empresas privadas que hacían operaciones de cambio y siempre obtenían un diferencial que indudablemente los beneficiaba. Pero a esto se suma otra operación realmente escandalosa de infracción a la ley penal cambiaria por operaciones de divisas, donde la justicia en lo penal económico determinó que había alrededor de 26.000 entre personas privadas y empresas que habían infringido la ley. Entonces, ¿esto en qué periodo? ¿En el mismo periodo estamos hablando? En el mismo periodo. En ese momento, el juez que intervenía, el doctor García Reynoso, juez en lo penal económico número 6, le pidió al Banco Central que dijera cuántos sumarios se habían efectuado. Y el Banco Central informó que 36. Entonces la fiscal que intervenía, la doctora Fátima Ruiz López, dijo si le estaban tomando el pelo, ¿cómo es posible que ante miles de infractores a la ley hubiera el Banco Central hecho nada más que 36 sumarios? Y los pretextos de siempre, que bueno, que no tenían personal, que no había manera de enfocar eso de una manera rigurosa. Y claro, todo ese papelerío fue a la administración, en un dock que hay en Puerto Madero, donde está el archivo de la administración central, y aparentemente los papeles después se perdieron, desaparecieron, y el juzgado que intervenía mandó todo a la justicia federal, que agarró el expediente, lo miró, lo guardó y lo archivó sin hacer absolutamente nada. Ahora, este mecanismo, y pido disculpas a mis compañeros porque no quiero monopolizar la entrevista, pero sí me parece que este punto que estás planteando vale la pena profundizarlo un poquito. Este tipo de delitos, que es una forma de sustraerle al Banco Central en beneficio de las propias empresas una cantidad de dinero y en dólares importante, ¿no es en cierto sentido lo mismo que sigue sucediendo, por ejemplo, cuando una deuda privada de empresas que heredó este gobierno, o por lo menos existía al momento de asumir el actual gobierno, que se calcula en 80.000 millones de dólares, parte de ella se fue pagando con dinero que le daba el Banco Central a las empresas privadas cuando ya el problema de la falta de dólares estaba presente en Argentina, y ahí se lo daba a valor oficial, sin investigar el origen de esa deuda. Esto pasó durante a partir del 2020, fundamentalmente, y después siguió sucediendo. ¿No es, en cierta medida, una semejanza de eso que estás describiendo, que pasó dictadura y post-dictadura se fue conociendo? Por supuesto, yo creo que vos escribiste algo sobre la deuda privada últimamente, ¿no? Sí. Hace poco leí una nota. Claro, lo que pasa es que estos procedimientos de este conjunto de grupos concentrados del poder siempre es el mismo. Y el problema es que nadie hace absolutamente nada, porque como dijera Nino, estamos en un país al margen de la ley. Yo cuando los empresarios hablan de que en Argentina no hay seguridad jurídica, digo que tienen razón, porque si hubiera seguridad jurídica estarían todos entre rejas. Y te voy a dar un ejemplo de la barbaridad de todo esto. Entre la investigación que se hizo de la deuda privada, una de las investigaciones, una de las deudas más importantes que había en 1984 era la que se debía a Land Robank de Holanda, que había tomado una deuda de un conjunto empresario llamado Cogasco, que había construido el gasoducto Neuquén-Mendoza Centro-Oeste. ¿Qué pasa? Cuando los auditores hacen el análisis de la operación,
llegan a la conclusión, primero, que de los 918 millones de dólares comprometidos, habían entrado al país apenas 300, que el resto, una parte eran importación de bienes que llegaban y después se iban, o sea, no era inversión genuina, y lo otro, operaciones efectuadas en las bolsas del exterior y de la Argentina, operaciones puramente especulativas, que además de eso, de no haber entrado ese dinero al país, había que aplicarle multas a Cogasco por no haber entregado la obra en término de acuerdo al contrato firmado con Gas del Estado. Ese informe, elevado al jefe de deuda externa del Banco Central, determinaba que esa deuda, que ya en ese momento ya no eran 918, eran 1.300 millones de dólares, el año 1984, no debía ser pagada, sino que además había que compensarla con las multas a Gas del Estado. ¿Qué hizo el que recibió ese informe? Carlos Melconian, jefe de deuda del Banco Central, le elevó al directorio del banco. Ya había en ese momento sido extirpado García Vázquez y estaba Machinea como presidente del Banco Central, y Daniel Marx como uno de sus directores principales. Dijo que si bien los auditores han determinado esto y han impugnado el crédito, como el gobierno nacional está renegociando sus obligaciones con el Club de París y como el gobierno de Holanda forma parte de eso, es necesario reconocer esta deuda como deuda de la República Argentina. Es decir, para cualquier abogado, ver este documento es una muestra clara de a los extremos a lo que se ha llegado. También... Dijiste, discúlpame, Melconian, que tenía en ese momento el cargo de, que es el autor de este... Era jefe de deuda externa del Banco Central. Que fue el autor de esto que acaba de describir. En 1984. Ese documento desapareció de los archivos del Banco Central y tuve la suerte de que uno de los auditores de la operación me suministrara una copia oficial certificada que presentamos a la justicia, que por supuesto la miró y dijo, bueno, acá estamos. Alejandro, ¿y no te parece también que, bueno, estos mecanismos contradictorios, ¿no? Porque hablamos de que con el superávit de los primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández, la mitad básicamente, o más de la mitad, se fue al pago de deuda e intereses del sector privado, de los mismos grupos económicos que durante el macrismo habían hecho una fuga de capitales de 45.000 millones a partir de 2018, bueno, se les pagó esas deudas. Pero son grupos económicos que durante el gobierno de Alberto Fernández, digo, si uno ve los balances del Banco Central, entre el 2020 y el 2022, hicieron una formación de activos externos, una fuga de capitales de casi 5.000 millones de dólares, digo, siguen fugando en menor medida que en el macrismo, pero digo, siguen utilizando estos mecanismos y a la vez, en vez de multarlos, de investigarlos, de discutir la figura jurídica de grupos económicos como tal, bueno, lo que se hace de alguna forma es beneficiarlos pagándole esas deudas que contrayeron durante el gobierno de Macri, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que acá hay algo que es clave y, por supuesto, acá hay una enorme responsabilidad del gobierno, no solo de este, sino de todos los anteriores que no han querido investigar esto. Porque cuando en un momento determinado se pidió que el Banco Central individualizara a quienes se habían llevado la plata, claro, yo cuando vi eso dije, esto no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque aunque fugar capitales suene mal, es decir, eso no es ningún delito. Es decir, cualquiera puede comprar los dólares que se dé la gana y llevarlos a un paraíso fiscal a cualquier lado. El problema es que si vos compraste 10 millones de dólares y declaraste que tenías uno, tenés que determinar de dónde sacaste los 9 restantes. Sí. Y si no lo puedes determinar es porque has evadido al fisco. Entonces, al ver que la jueza Capuchetti, que intervenía precisamente en este tema, había pedido al Banco Central que individualizara lo que se habían llevado la plata durante el 2016 y 2019, nosotros presentamos una denuncia con Alicia Castro, con Gabriel y con Amado, para que se levantara el secreto fiscal. Es decir, todos aquellos que se habían llevado la plata fueran individualizados a ver si tenían capacidad económica declarada para hacerlo. Después de varios meses, el juez que intervenía se desentendió de la causa, lo mandó a la fiscal que intervenía, Alejandra Mangano, la fiscal le pareció complicado, se lo mandó al fiscal Franco Picardi, que es el que interviene en la causa de Capuchetti, y Picardi hace 3 meses pidió el levantamiento del secreto fiscal. Hasta ahora no pasó absolutamente nada. Uh-huh. En este tema, Alejandro, aparece una vez más
cierta complicidad, esto por cuenta mía la calificación, de la justicia con estos sectores del poder económico y financiero, ¿no? Siempre hay un ocultamiento de las responsabilidades, o llega hasta determinado punto en las investigaciones donde nunca se termina tocando a los reales responsables o beneficiarios de este tipo de operaciones, ¿no? Esto es una constante. Claro, porque una de las cosas que indudablemente todo acto de corrupción hay que investigarlo, y en este momento hay varias causas, Vialidad, Cuaderno, los bolsos de López, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la justicia, si trabaja bien, en su momento dirá lo que tiene que decir, pero lo que me alarma es que hay cosas mucho más graves que todo eso, que es todo el famoso crecimiento descomunal de la deuda y todo esto que estamos hablando, y eso no lo investiga nadie, y cuando hay una causa se duerme. Yo, aparte de los esfuerzos que he hecho, es decir, hay una persona que ha trabajado mucho esto, que es el fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa de la deuda, que empezó mi padre en el 82, y que yo ingenuamente sigo insistiendo en ver si se logra algo. Ahora, fíjate que Delgado, por ejemplo, en el 2021, esto en los diarios no salió ni una coma, determinó que Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Macri, Santiago Auxili, secretario de Finanzas de Macri, Luis Caputo, presidente del Banco Central y antes ministro de Economía y antes secretario de Finanzas de la Nación, habían comprado títulos de las deudas con información privilegiada, se emitían por un lado y los compraban por el otro. Bueno, tardó un año Delgado en conseguir datos a través de la SEC, cruzarlos y todo lo demás, lo presentó al juez que intervenía, y el juez dijo que por el momento no correspondía abrir juicio, porque bueno, si ellos tenían capacidad económica, ¿por qué no iban a poder comprar títulos de la deuda y verse beneficiados? Cuando estaba probado en la misma causa que una offshore de Caputo compró $5.500.000 del famoso abono de 100 años emitido por él en junio del 2017. Sí. ¿Y el juez quién era en este caso? ¿Lo recordás? El doctor Casanelo. Ahora, Casanelo es un buen juez, lo que pasa que algunos casos yo me imagino que no sé si por temor, por miedo, es decir, yo no puedo abrir juicio, viste, sobre estas conductas, pero yo cuando surgió el famoso asunto de Caguemulla, esas offshore que tenía Macri, a través de unos abogados amigos que estaban en Panamá, conseguí mucha más información sobre otras offshore, donde no estaba Franco ni Mauricio, pero sí sus dos mayores hombres de confianza, dos hombres de paja, en varias offshore. Pedí que se ampliara la investigación y yo no habría juicio, simplemente digo, señores, acá está el presidente de Civico Americana y está fulanito de tal, hombres de confianza de la familia Macri, insisto que estas son operaciones que se han seguido haciendo, una de ellas detectada por los auditores en 1982 y cuya documentación fue incinerada cuando Iron Mountain se incendió, y pedí esa investigación. Bueno, el juez me aceptó como amicus curiae, Casanelo, pero se presentó Franco Macri diciendo que mi presentación en la justicia podía alterar la igualdad de los procedimientos. Un disparate. El juez se la rechazó, apeló a la Cámara y la Cámara, con dictamen favorable del doctor Moldes, decidió apartarme la causa y ahí se cerró. Alejandro, así funciona la justicia. Alejandro, acá te saluda Sergio Wisniewski. Hola. Has contado más de una vez de que uno de los préstamos que se hicieron fue garantizado por Caputo, firmando una hoja de una agenda común, diciendo yo garantizo que le debemos al FMI o a un banco tanto y tanto. ¿De dónde proviene tu optimismo respecto a poder judicializar el tema de la deuda cuando evidentemente es un tema que es profundamente político, ¿no? ¿Cómo pensás vos que puede cuajar judicializándolo? Claro, ¿sabes lo que pasa? Primero, esto que vos me decís, a mí me asombró porque cuando me convocaron en el año 2016 a una reunión plenaria de comisiones de la Comisión Bicameral del Senado, cuando se estaba tratando la ley de pago a los buitres, y cuando vi todos los acuerdos previos firmados y vi esa hoja de agenda arrancada, no sé si la agenda de Caputo de alguien, donde Caputo en forma manuscrita había reconocido nada menos que $842 millones, ¿no es cierto?, firmado, y como no tenía el sello a mano, puso Luis Caputo, secretario de Finanzas. Dije, esto es tan grave. Ahora, ¿cómo es posible que ningún senador de la Nación, porque esa ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, aunque hubo diputados y senadores que se opusieron, es decir, ¿cómo es posible que nadie
le haya llamado la atención eso. Entonces me doy cuenta que si bien, como vos decís, la justicia no actúa, y tan no actúa que el fiscal Delgado hace unos años envió una larga nota al Procurador General de la Nación diciendo: he llegado a la conclusión, después de varias décadas de trabajo, que la justicia no tiene la menor intención de investigar no solo la deuda, sino penalizar a los responsables de todo el proceso. Ahora, tengo optimismo porque sé que en algún momento creo que algo tiene que pasar. Y si bien ahora no pasa nada, por lo menos en este momento en Comodoro Pi hay miles y miles de pruebas, testimonios, oficios, declaraciones, documentos, y yo he tratado de microfilmar todo lo que pude para que en algún momento, no sé, algún gobierno o algún congreso cómplice de todo este proceso haga algo. Es decir, quizás te parecerá que es una cuestión delirante o una esperanza, pero bueno, es decir, como decía San Pablo, y que te dé esperanza contra toda esperanza, y yo tengo esperanza que el pueblo argentino en algún momento terminará de ser defraudado por estos delincuentes llamados empresarios. Alejandro, discúlpame, sí. Pienso también en la incidencia que tienen estos grupos económicos en la economía real, ¿no? Porque cuando uno escucha hablar de los grupos económicos parecería ser un concepto muy abstracto a la vida real, ¿no? Digo, pienso, son esas mismas empresas alimenticias que remarcan los precios, que tienen un poder de fuego, que el Estado decide no intervenir. Son esos mismos grupos económicos. Bueno, recién hablábamos de la incidencia de Caputo, ¿no? Digo, Caputo tiene un gran grupo económico, su familia, que dentro de las investigaciones hoy se está pensando que también fueron los grandes financistas del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, tienen una incidencia y una articulación real con la economía y con lo que vivimos todos los días. Digo, no son un ente abstracto que están por allá afuera y ven todo cómo va pasando, ¿no? Claro, es que yo creo que son los que manejan, y por eso, desgraciadamente, la Argentina, más allá de las torpezas del gobierno, de las cosas inverosímiles que se hacen, es decir, lo único que les interesa es beneficiarse a través de este tipo de operaciones. Ahora, lo que a mí me alarma, y por eso lo que decía Sergio Respien respecto a la justicia, es cuando se hizo la investigación de la deuda privada, que fue abortada en el 86 por Machinea, por Daniel Mars y por Zurruille, que era el nuevo ministro de Economía de Alfonsín. Es decir, es que no eran operaciones sofisticadas, difíciles de interpretar, no, eran operaciones realmente que demostraban no solo cómo actuaban estos señores, sino la complicidad de los bancos extranjeros que operaban con ellos. Una de las cosas que me llamó la atención, para que tengan una idea de lo precario, de la complicidad de todo esto, es que un señor que sale mucho en los medios, Cristiano Ratazzi, en un momento hizo una operación con Franco Macri en el 82, a través de una offshore de Macri y una sociedad que él constituyó para una operación determinada, con el mínimo de capital que establecía la Inspección General de Personas Jurídicas. Con ese mínimo de capital constituido para una operación que después devino en trucha, ese señor a los 30 días recibió un préstamo del Banco El Gotardo en Suiza de $15 millones. ¿Qué banco le presta a una persona $15 millones de una sociedad constituida con lo mínimo del capital? Es decir, vos te das cuenta que acá hay complicidades concurrentes y que, claro, la estructura de estos grupos empresarios es tan poderosa que hace este tipo de cosas, y lamentablemente acá lo más grave eso es que ningún gobierno lo investiga, ninguna cámara. Yo cuando estuve en el Senado y en diputados durante 10 años, pedimos montones de veces crean comisiones investigadoras y dicen, señores, ya hay en la justicia federal una enorme cantidad de papeles que pueden servir para esto. Nunca quisieron investigar nada. Entonces, aquí también una gran responsabilidad de los legisladores argentinos, y ni hablar de los gobiernos, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador incansable, como vemos en el tema de la deuda externa, y Alejandro, un poco recurriendo justamente a toda la experiencia que tenés en el tema y todo este recorrido que vamos describiendo a través de distintos hechos que vas comentando con tanta solvencia. ¿Dónde ves el eslabón débil para avanzar en estas cuestiones? Ya obviamente es una pregunta más de tono político. ¿Dónde ves el problema para el cual no se pueda sostener una postura
de investigación en serio, de ir a fondo en serio y fundamentalmente no por una cuestión revisionista de lo que pasó, sino para evitar que esto siga pasando. Como estamos diciendo y estás comentando, son hechos que siguen sucediendo y muchas veces hasta con los mismos actores. Pues es que yo creo que el eslabón débil de todas estas operaciones es precisamente el aspecto jurídico, porque para hacer todas estas cosas se ha tenido que violar la ley, no solo normas procedimentales comunes, sino, es decir, normas de fondo, códigos de fondo. Entonces, esa es la parte débil y por eso es que yo no sé por qué los gobiernos, teniendo un elemento fundamental para hacerlo, no actúan sabiendo que si empiezan a tirar del violín, ahí se empieza a caer toda esa estantería. Eso pasó cuando Correa me nombró miembro de auditoría en el Ecuador. Cuando nosotros estamos en el Ecuador, también, es decir, no se podía hacer nada, los grandes grupos económicos, había una estatización de la deuda igual que acá en el 82, o sea, los procedimientos eran iguales, los bancos los mismos, las operaciones truchas iguales, pero nadie se atrevía a hacer nada. Hasta que Correa dijo, no, basta. Y le dijeron, no, presidente, lo que pasa es que ya los gobiernos constitucionales, a través de la ley de presupuesto, han aprobado todo esto, ya no se puede hacer nada. Y sí se pudo hacer. Y cuando empezamos a investigar y a revisar los archivos, nos encontramos con cosas realmente inconcebibles. Pero si vos no vas a fondo, te voy a dar un solo detalle que además lo escribí en una prestigiosa revista de Derecho Penal Económico que dirige un prestigioso penalista, el doctor Edgardo Dona. Es decir, cuando se hizo el Plan Brady en 1992, tanto para ese tipo de operaciones como para operaciones así importantes de reestructuración de la deuda, es necesario tener la opinión del procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino. Bueno, a través de una infidencia de algunos empleados del Ministerio de Economía, encontré que el dictamen firmado por el Procurador del Tesoro en su momento, en abril de 1993, no había sido hecho por él. Había sido redactado por los abogados de Milbank, Tweed, Hunt de McCloy, que son abogados del JP Morgan y del Citibank, que fueron los que estructuraron la operación Brady. ¿Cómo es esto? ¿Repetís el dato ese de la redacción? Bueno, es decir, el dictamen del Procurador del Tesoro, que es el que debe emitir opinión diciendo estos acuerdos están de acuerdo con la ley argentina, no infringen ningún precepto constitucional, sí, fue redactado por el estudio de abogados Milbank, Tweed, Hunt y McCloy, que eran abogados de los acreedores de la Argentina que iban a intervenir en la operatoria Brady. Ese dictamen, redactado en idioma inglés, fue remitido al Ministerio de Economía, traducido en economía, enviado a la Procuración del Tesoro, y el procurador lo firmó sin cambiarle una coma, al extremo de la infamia, que en la parte final del dictamen, el doctor Alberto García Lema, que era el procurador en ese momento, dijo que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en la opinión de los abogados norteamericanos. ¿Cómo en una reestructuración de deuda pública de $32.000 millones en el 92, vos no vas a tomarte el trabajo durante 2 meses de ver cómo es la legislación de Estados Unidos a la que estaban sometidos esos contratos? Alejandro, ¿vos pensás, en relación a esto que ella viene planteando en reiteradas ocasiones, Cristina, sobre la necesidad de hacer un consenso político para rediscutir el acuerdo con el FMI? ¿Lo ves posible? ¿Crees que es una opción factible en este contexto en el cual hay una realidad, y es que Argentina no tiene los dólares hoy, no los va a tener en 2 años ni en 10 para pagar esa deuda tan grande que nos dejó el macrismo? Mira, yo en principio, es decir, uno de los problemas que de alguna manera tiene que ver con lo que me preguntaba Rulo, uno de los problemas del tema de la deuda es que lamentablemente los 2 principales grupos políticos de la Argentina nunca la quisieron investigar, porque de alguna manera ellos endeudaron al país después de la dictadura, por un lado. Y lo que dice Cristina es correcto, lo que pasa es que Cristina se olvida de algo que hizo este gobierno y que nunca había pasado. En este momento no hay forma de impugnar, de cuestionar o de hacer algo con el tema del fondo, porque es la primera vez desde el primer acuerdo firmado por Frondizi en el 58 hasta este de marzo del año pasado,
que un acuerdo con el fondo es ratificado y legalizado por una ley del Congreso de la Nación. Es decir, el fondo, indudablemente, que nunca había pedido eso, se ve que esta vez lo exigió porque dijo, aquí vamos a cuidarnos de que haya algún loquito que quiera hacer algo, cambiar algo. Ahora, esto que dice Cristina es cierto, el acuerdo ese no se va a poder pagar ni se va a poder respetar y tendremos que volver a pedir waivers y tenemos que pedir dispensas y seguiremos haciendo otros nuevos acuerdos, porque cuando vos ves que tenemos una deuda pública hace un mes de casi 400.000 millones de dólares, un banco central que si le sacás la letra del tesoro tiene patrimonio neto negativo y que el señor Massa está buscando de alguna manera conseguir unos dólares para tratar de sostenerse, es decir, ¿cómo la Argentina va a pagar en este momento al Fondo Monetario, va a pagarle, a poder devolverle esta plata que contrató el señor Macri? Porque además, cuando uno ve el acuerdo que se firmó el año pasado, diciendo vamos a devolverle la plata hasta el 2025, ¿con qué? Con plata que nos va a dar el fondo, y después el 2025 le vamos a ver al fondo toda la deuda de Macri y se va a pagar en 10 años. ¿Con qué? A través de ajustes, de condicionamientos y de que la miseria continúe avanzando. La verdad que, es decir, y yo no creo que en este momento, como están las cosas con el Juntos por el Cambio, ellos tengan la menor intención de llegar a algún acuerdo para discutirlo del fondo. Y una aclaración, yo no es que tenga obsesión por el aspecto jurídico, pero si no se respeta el orden jurídico, ningún país puede seguir adelante. Acá la Argentina tenía opciones, no para solucionar el problema del fondo, pero por lo menos para cuestionarlo al fondo internacionalmente. Y no lo quiso hacer. Y no lo quiso hacer teniendo un arma concreta para hacerlo. Entonces, yo veo que el panorama es extremadamente complicado. Alejandro, aprovechando que sos historiador y estás remetido en este tema, ¿existe algún antecedente de algún país que cuestionó legalmente una deuda y haya podido prosperar en ese sentido? Bueno, el Ecuador. El Ecuador, cuando terminó su auditoría, suspendió todos los pagos de la deuda, decidió negociar de otra manera, y el Ecuador podría haber hecho prácticamente una revolución. No la pudo hacer. ¿Por qué? Porque no consiguió el apoyo de ningún país latinoamericano, porque cuando recorrimos, fuimos con Correa a verlo a Chávez, a Morales y todo lo demás. Sí, apoyos morales sí, pero apoyos efectivos no, y entonces negoció como pudo, y pudo reducir sustancialmente, pero claro, a condición de que la auditoría esa que hicimos desapareciera, fuera archivada, porque era un mal ejemplo, ¿no? Es decir, antecedentes de no pago de deuda hay muchos, de cuestionamientos hay muchos, pero lo que pasa que si uno no toma determinados elementos, no solo históricos, sino jurídicos, para cuestionar, y bueno, si desde el principio decimos no vamos a poder, y claro que no vamos a poder. Y cuando tenemos elementos para jugar y no los jugamos, yo publiqué un libro sobre el Fondo Monetario con Fernanda Vallejos el año pasado, y me pude hacer un estudio minucioso sobre el Fondo Monetario y ver eventualmente alguna debilidad que podía tener el fondo, y la encontré. Claro, no es algo fundamental, porque claro, el Fondo Monetario es una institución tan siniestra que se ha cubierto las espaldas porque no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, ni sus directores, gobernadores, empleados, operadores, hace lo que quiere porque tiene inmunidad absoluta de jurisdicción. Y otro de los elementos terribles de todas estas operatorias es que nadie puede acceder a los documentos confidenciales del fondo para saber qué hacen, qué no hacen, qué determinan, porque también tienen inmunidad total de sus archivos. Entonces, claro, cuando tenés un acuerdo con una institución que tiene estos parámetros, que tiene más inmunidad que un país soberano, que está por encima de cualquier norma legal internacional, es muy difícil enfrentarlo con la posibilidad de que algo pueda cambiar. Alejandro Olmos, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos brindaste y toda esta información y obviamente el laburo que haces permanentemente de investigación y denuncia de este tema tan importante, tan trascendente, pero muchas veces ignorado, ¿no? Recordaba, déjame antes de despedirte agradecerte también
el homenaje que le hiciste hace pocos meses a Salvador María Lozada en su momento, cuando se conoció su fallecimiento, y muchos me parece que directamente lo ignoraron, que fue un juez que sentó doctrina con toda la postura que tuvo respecto a las empresas monopólicas, a las multinacionales, el tipo de comportamiento que tienen en el país, con el caso histórico de Swisstetech, pero me parece que es una demostración de esto, del coraje que algunos funcionarios, no todos, tienen con respecto a enfrentar a estos grandes poderes, como también vos lo haces. Así que Claro, discúlpame, te quería agregar esto. Yo me voy a decir, yo fui muy amigo de Salvador hasta que se murió, ¿no? Sí. Y Salvador me decía, cuando él decretó la quiebra, la hizo extensiva del TEC, todos los jueces, colegas, todos le dijeron si estaba loco, eso no tenía antecedentes, jamás había sido hecho, pero él se animó. Es cuestión de animarse, Raúl, es cuestión de animarse, porque si no, seguimos en esto, ¿no? Tal cual. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Alejandro. Alejandro, gracias, hasta luego. Olmos Gaona, hablando sobre la deuda en el conversatorio, momento rulo.